Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 55 leyendo la Biblia en un año, y hoy comenzamos un nuevo libro dentro de la Torá o del Pentateuco, como lo conocemos en nuestro idioma castellano, el último de los 5 libros escritos por Moisés. Este libro en realidad es un discurso de despedida. Es como un recuento de la historia del pueblo de Dios. Son consejos de un padre a sus hijos, porque Él ya no estará con ellos cuando estén en la tierra de Canaán. Y en realidad, estos capítulos con los cuales iniciaremos la lectura de hoy no necesitan prácticamente explicación. Porque si tú, mi querido hermano y hermana, ya hiciste las lecturas anteriores, esto será un repaso y podrás recordar los eventos narrados, porque en sí es ese recordatorio que Moisés hace a la nueva generación de cómo Dios ayudó a su pueblo en el pasado. Conocer la historia siempre es importante. Cuando conocemos la historia, tenemos identidad y sabemos cómo hemos llegado a este presente y hacia dónde nos proyectamos hacia el futuro. Gracias por acompañarme en esta lectura, gracias por suscribirte a este canal, gracias por compartirlo con otras personas y espero que sea una bendición para tu vida. Devarim es el nombre con el cual se conoce en hebreo el libro de Deuteronomio, el discurso de despedida de Moisés, las palabras de Moisés. Y si ya hiciste tu oración de agradecimiento a Dios, entonces comencemos con el capítulo número 1 y terminaremos con el capítulo número 3. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, es decir, en el lado oriental, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, en Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bermea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Atarot en Edrei. De este lado del Jordán, en el lado oriental, la tierra de Galaad, donde se quedarían 2 tribus y media, allí en el lado oriental del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, y volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Fíjate que hoy en día se discute mucho sobre los territorios de Israel en las tierras de Palestina, sobre la reclamación de esas tierras. Sin embargo, es una reclamación bastante mezquina y también descontextualizada, porque en realidad el Señor no quería que Israel se quedara estancado en ese lugar, sino que ampliara sus territorios más allá del río Éufrates. Israel debía ser una influencia para las demás naciones, no en cuestión de conquista, sino en cuestión de, pudiéramos decir incluso, evangelismo.
Israel con su testimonio iba a influenciar en las demás naciones para que todos quisiesen ser o vivir el estilo de vida que Israel llevaba conforme a las leyes que Dios había establecido. Y por eso, incluso en el libro del profeta Isaías, a quien se le adjudica el nombre del profeta evangélico, por la manera como Isaías proyecta su mensaje de que Israel no sea escaso y ensanche sus territorios, pero a través de su influencia. Dice el versículo número 9, en aquel tiempo yo os hablé, está hablando Moisés diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Esto evidentemente es una exageración, es una hipérbole. Vosotros sois como las estrellas del cielo, innumerables, pero sí se podían contar. Desde el principio hemos sabido que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y por eso se calcula que eran aproximadamente 2 millones de personas. Evidentemente, 2 millones de personas es bastante gente, pero aún se podían calcular. En este contexto, simplemente ver esa cantidad de personas, la expresión son como las estrellas del cielo era muy acertada. Jehová, el Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como ha prometido. Pasamos al versículo número 12 del capítulo 1. Dice, ¿cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. No olvidemos que parte de este consejo que Moisés le da al pueblo de Israel de colocar personas para diversas responsabilidades, también venía de la boca de Jetro, el suegro de Moisés. Y el pueblo dice, bien es hacer lo que has dicho. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, a los que puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuese difícil traeréis a mí, y yo la oiré. Esto en respuesta al consejo también de Jetro, y vimos esta designación de responsabilidades en el libro de Números, en diferentes capítulos, cuando se escogió a los príncipes y cuando se escogió a otros para que también llevaran el liderazgo. Os mandé pues, versículo número 18, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. A mí me llama la atención en el versículo 17, cuando Moisés dice, el juicio es de Dios. En otras palabras, las decisiones que tomaran estos líderes tenían que ir en conformidad con las exigencias divinas, con los mandamientos del Señor y con los requerimientos dados principalmente del libro de Levítico. No hacer acepción de personas. No aprovecharse de la viuda, no aprovecharse del huérfano, no explotar al extranjero, no esclavizar al hermano. Las cuentas que fueran claras. Porque vuelvo y repito, y lo he dicho y lo seguiré sosteniendo, Israel debía ser una nación modelo, un ejemplo para las demás naciones. Y las demás naciones debían desear ser como Israel. Y por eso las leyes de Dios, los 10 mandamientos y todas las normativas que el Señor estableció, además de apuntar hacia la obra mesiánica, mostraban cómo debía ser el estilo de vida ideal para todos los seres humanos. Versículo 19, y salidos de Oret anduvimos
todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Bermea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Esto fue en el 2.º año de la salida de Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya leímos el libro de Números. Y vimos que ellos comisionaron a 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra, entre los cuales estaba Caleb y Josué. Versículo número 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, envíanos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino, por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho, dice Moisés, el dicho me pareció bien. Tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país. Y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y es allí, aunque aquí no lo dice, pero ya lo sabemos, es allí donde ellos traen cargado entre dos un racimo de uvas, entre otras frutas más que traían. Por eso es importante, hermanos, y vuelvo a confirmar que es indispensable la lectura sistemática de la Biblia desde el principio. Si tú quieres comenzar por Deuteronomio, buenísimo, porque es la palabra de Dios. Pero es mucho mejor haber comenzado desde Génesis, y principalmente para entender el resumen de este discurso, leer Éxodo, Levítico y Números. Y no solamente sucede así con Devarim, que es Deuteronomio, sino también con los otros libros que vamos a leer más adelante, hasta llegar a Apocalipsis. Es importante llevar la lectura sistemática. Ya podemos identificar los eventos porque ya los leímos. Entonces dice el versículo número 26, sin embargo, porque ellos dijeron que la tierra era buena, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque había 10 de estos 12 hombres que habían dicho, no, eso es imposible, porque hay gigantes, porque la tierra traga a los hombres. Los únicos que estaban dispuestos a obedecer a Dios y a motivar al pueblo eran Caleb y Josué. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, o sea, los 10 espías que desanimaron al pueblo, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que vosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. No olviden lo que Dios ha hecho en el pasado por ustedes. No lo olviden. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y de nube de día. Si Dios no nos ha desamparado hasta este momento, ¿por qué creen ustedes que los va a desamparar más adelante? Confíen en Dios. Ese era el mensaje de Moisés. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras
y se enojó. Mira, yo no sé qué Biblia estarás leyendo tú en este momento. La que yo tengo en mi mano, que es la Reina Valera 1960, hay unos subtítulos entre las lecturas donde muestra las referencias al libro de Números, principalmente al capítulo 14. ¿Okay? Para demostrarnos que esto fue un evento histórico que ya nosotros hemos leído. Versículo 34. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esa mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefonep. Él la verá, a él le daré la tierra que pisó por fe, porque este era un hombre que confiaba en Dios. También se la daré a sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí, dice Moisés, contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que era uno de los 2 espías, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale a Josué, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos id al desierto camino del Mar Rojo. Y estarían allí hasta completar 40 años. Ya habían transcurrido 2. Faltarían 38 años más para que ellos tuvieran que descender al polvo de la tierra. Es decir, iban a morir. Porque no confiaron en el Señor. De hecho, mostraron una actitud de rebeldía al desconocer esta orden divina. Porque el Señor le dijo, devuélvanse al Mar Rojo. Y ellos decidieron irse a batalla. Y en batalla perdieron. Por eso el versículo 41 dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Dios le dijo, vayan a la tierra de Canaán. Ellos no quisieron. Y cuando Dios le dijo, entonces devuélvanse al desierto, ellos tampoco quisieron. Entonces la protección del Señor se apartó de ellos. En otras palabras, hermanos, y aquí hay una lección que extraigo para mi vida, muchas veces esperamos que Dios diga lo que nosotros queremos escuchar. Evidentemente el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros y debemos confiar en su palabra, aunque no nos guste o aunque no la entendamos en este momento, pero la entenderemos porque nuestra mente es finita, es limitada. Caleb y Josué demostraron fe, demostraron confianza, seguridad en la palabra del Señor. Lo que vio Caleb y Josué fue lo mismo que vieron el resto de los 10 espías. Si ellos vieron lo mismo, si experimentaron lo mismo, si comieron de lo mismo, si durmieron en los mismos lugares, ¿por qué tuvieron actitudes tan diferentes? Entonces la evidencia las tenían todos, pero la actitud marcó la diferencia. ¿Qué actitud tenemos nosotros hoy ante las exigencias divinas? ¿Cómo nos comportamos ante lo que Dios nos presenta? ¿Somos rebeldes? Es muy fácil juzgar a Dios y a veces también es muy fácil juzgar a Israel. Pero ¿y si nosotros estamos haciendo lo mismo? Desde nuestra esfera, desde nuestro entorno. Cuando empezamos a objetar las enseñanzas dadas
en la Biblia. Y intentamos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga o que exprese lo que yo quiero escuchar. Y muchas veces los predicadores intentan forzar el texto para que diga algo que realmente no dice, para congraciarse con las personas. Israel fue rebelde, no lo seamos nosotros. Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. No atrasemos más un evento tan maravilloso como lo es la venida de Cristo por nuestra actitud. Por supuesto que el Señor ya tiene su fecha destinada, pero pudiéramos adelantar ese evento si realmente quisiéramos hacer la voluntad del Señor. Y si estuviéramos dispuestos a compartir este mensaje con otras personas. Del tema de la segunda venida de Cristo y de la predicación del Evangelio hablaremos más adelante. Aquí en el canal vas a encontrar todos los capítulos explicados si quieres conocer un poco más estas temáticas. El capítulo 1 termina diciendo: y volvisteis, versículo 45, volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Termina de esta manera este capítulo, pasamos al capítulo número 2. Luego volvimos y salimos al desierto. Moisés sigue contando la historia, ¿sí? Mantiene un discurso en secuencia. Camino del Mar Rojo como Jehová lo había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, 38 años en total, o sea, después de estar 2 años en el desierto, más 38 para completar 40. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, historia que también leímos en el libro de Números. Estos hermanos tuyos, hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os temáis con ellos, no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo lo he dado a la heredad de Esaú en el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andáis por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Si no tienes nada que quitarle a los hijos de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Por lo tanto, el pueblo de Israel y Edom eran hermanos por consanguinidad y por historia. Y el Señor le dijo, no se metan con ellos, déjenlos tranquilos. No los molesten. Si pasan por su territorio, cómprenle la comida, cómprenle el agua. Ustedes no tienen necesidad de quitarle nada a sus hermanos porque yo los he sostenido durante todo este tiempo. Versículo número 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, porque ellos no permitieron que entraran los israelitas por en medio de sus tierras, que habitan en Seir por el camino de Arabá, desde Elam y a Sion-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Interesante que le diga también, no molestes a Moab. Los moabitas, mis hermanos, son los descendientes de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Que hubo un conflicto después con los moabitas, porque los moabitas provocaron la caída de 24,000 hombres, enviándole mujeres madianitas para seducirlos y hacerlos sacrificar los ídolos. Sí, y Moab sufrió la consecuencia porque fueron motivados también por Balaam y Balac. Pero el Señor le dice a Israel, no molesten a los de Moab, déjenlos tranquilos también, déjenlos tranquilos. Esto también se llama gracia del Señor para estas personas. Dice el versículo número 9, Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar, o sea, el territorio de Moab, por heredad a los hijos de Lot.
Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. ¿Quién habitó antes los territorios que le pertenecían en ese momento a Moab? Los emitas, así que la conquista era algo muy frecuente en esta época. Versículo 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos. O sea, en el territorio de Edom, los que estaban antes de Esaú eran los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret, y los días que anduvimos en Cades Bermea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron los 38 años ya mencionados. 38 años para completar 40, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, que eran los descendientes de Lot, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot, el sobrino de Abraham, lo he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella temida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. Pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Los oreos fueron antes de los edomitas. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy en el momento que se escribió este relato. Y los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, la Gaza donde vivían los filisteos, el territorio de Gaza, que hasta el día de hoy es una tierra de conflicto. Los aveos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los casfoneos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en la tierra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor, tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Qué pasa? Dios le dice a Israel, y eso lo leímos en el libro de Números: no molestes a Edom, no molestes a Moab. Edom dijo que ellos no iban a permitir que Israel pasara por en medio. Israel quizás quiso ejercer venganza. Dios le dijo: no los molesten, sigan, rodeen la tierra, vayan por otro lado. Cuando llegaron a Hesbón, le dijeron a Sejón: déjanos pasar, y Sejón dijo lo mismo, y Dios le dijo: bueno, a este sí. A este se le dio bastantes oportunidades y le ha llegado su momento. Se le dio la última oportunidad y la desaprovechó. Se habló diplomáticamente de que iban a pasar sin tomar absolutamente nada, y Hesbón dijo, Sejón, rey de Hesbón, dijo: no, aquí no pasará nadie. Comienza la batalla y Sejón pierde la batalla. ¿Qué sucede con esto? Que estas primeras victorias se convertirán en el refrán y la motivación de conquistas futuras. E incluso vamos a ver estos recuentos históricos en el libro de los Salmos.
Los salmos que eran motivadores para decir, así como Dios nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar ahora y nos va a ayudar por siempre, porque Él es nuestra fortaleza. Pasamos entonces al versículo número 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Cadenob a Sejón, rey de Hesbón, con palabras de paz, muy diplomáticamente, diciendo, pasaré por tu tierra y por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. La comida me venderás por precio y comeré. El agua también me darás por precio y beberé. Solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir. Bueno, ellos no lo dejaron pasar. Los moabitas que habitaban en Ar hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en su mano como hasta hoy. Este término de el Señor endurece el corazón es el mismo término que leemos en la historia del faraón rey de Egipto. ¿Fue Dios el causante, el que provocó? ¿Fue Dios que dijo, venga, vamos a endurecer este corazón? No. Fueron las actitudes de Dios con Israel lo que endureció el corazón de estas personas. No fue Dios el provocador. Dios dijo, voy a darle a mi pueblo este territorio, le voy a dar a Israel este territorio, y fue esa actitud de Dios lo que endureció el corazón de Sejón. Por aquí no van a pasar. No van a pasar. ¿Okay? Versículo número 30. Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano hasta hoy. Versículo 31. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Versículo número 36. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Dios puso límites también a Israel. De esta manera terminamos el capítulo número 2. Relatos históricos, discurso de Moisés, recordándole a esta nueva generación lo que había sucedido años atrás, motivándolos a continuar. El capítulo número 3 también nos muestra la derrota de un segundo rey, el rey Og, rey de Basán. Territorios que después quedaría para las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Capítulo número 3. Volvimos pues y subimos camino de Basán. Y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón.
Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos. 70 ciudades, toda la tierra de Argot, en el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos con Sejón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el pueblo y los despojos de la ciudad. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán, en el oriente. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos lo llaman Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y aquí hay un detalle interesante. Un detalle interesante que uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué tenía que estar este detalle aquí? Bueno, porque era impresionante para ellos. Era impresionante. Una referencia para indicar que realmente estos hombres eran de gran estatura. O eran de gran estatura o les gustaba mucho la comodidad. ¿Por qué? Porque se describe el tamaño de la cama de este hombre, de Og. Y el tamaño de la cama, según lo que dice aquí, era una cama de hierro. Bueno, no es que dormía sobre el hierro, quizás dormía sobre otra cosa, pero la estructura de la cama era de hierro. Dice, su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Arnón? De Amón. La longitud, es decir, lo largo de esta cama era de 9 codos. Y su anchura era de 4 codos según el codo del hombre. 9 codos. ¿Sabe cuánto es un codo? Son 45 centímetros aproximadamente. Si estamos hablando de 9 codos, estamos hablando de que era una cama de 4 metros. 4 metros. Y el ancho era aproximadamente de 1,80 m. Dice, bueno, tampoco era tan grande. Bueno, 4 por 2. Hoy en día hay camas que son grandes. De hecho, yo no sé si las pronuncio bien, pero creo que los llaman King Size y Queen Size. Pero hay otras, Presidential King, Alaska King, que son camas inmensas. De 3x3, de 4x4, de 2x2. Son camas bastante amplias. Pero en aquel entonces era sorprendente que un hombre durmiera en una cama como esa. Por supuesto que hoy quizá no exista una persona, no creo, habría que ver quién es la persona más alta del mundo. No existe una persona de 4 metros, pero sí nosotros intentamos dormir, o por lo menos eso es lo que mucho le gustaría, dormir en una cama que fuera más grande que su propio tamaño. Si yo mido 1,76 m, pues uno espera que la cama sea un poco más grande, 2 metros tanto, para que de esa manera se pueda dormir más cómodo. Se habla de comodidad. Para Israel esto fue impresionante. Yo fui, y aquí en Venezuela, donde me encuentro mientras grabo este video, yo fui a la casa del Libertador Bolívar. Se dice que Bolívar era de pequeña estatura. Nada más ver su cama te hace ver que realmente era de pequeña estatura. Una cama que uno la ve que pareciera una cama de una persona, de un niño prácticamente. Claro, uno la ve de lejos, pero igual la ve pequeña. Entonces, si hoy se conservan cosas como estas en los museos para hablar de personas que vivieron hace 200 años, para los israelitas también fue impresionante el conservar quizás en un museo antiguo la cama de Og, rey de Basán. ¿Existirá esa cama el día de hoy en alguna parte del mundo? Mira, parece que no. Habría que investigar porque hasta el momento yo en mis 43 años de vida no he escuchado de que se haya conservado eso como una evidencia arqueológica de la historia. No, pero pudiéramos investigar más y quizás la consigamos. Si te sientes desafiado a averiguar cuál es la cama más grande del mundo o si hay una cama antigua
que haga referencia a esta descrita en la Biblia, pues puedes hacérmelos llegar en los comentarios. Lo cierto es que ahí conservaron la cama de 4x2. Versículo número 12. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas que quisieron quedarse y después influenciaron a los de Manasés. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argot, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés, entre los cuales estaban la hija de Zelofead. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argot hasta el límite con Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Jabó Jair hasta hoy. Y Galaad se la dio a Maquir. Y a los rubenitas y gaditas le di de Galaad hasta el arroyo Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. Y también el Arabá con el Jordán como límite desde Cineré. Cineré es lo que se conoce como el mar de Galilea, hasta el mar de Arabá, el mar salado, al pie de las laderas de Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Y prácticamente aquí fue donde terminamos la historia del libro de Números. Este sería un recuento de todo lo que hemos leído. Versículo 19, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, por eso se quieren quedar aquí, en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios os da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. ¿Cuáles dos reyes? Sejón y Og. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Por eso es que estas dos victorias son proverbiales y referencias de victorias futuras, porque ellos iban a llegar motivados, que Dios los iba a acompañar en esta campaña tan difícil, unidos a sus hermanos que ya habían tomado posesión en el lado oriental, pero que los hombres irían a apoyarles. No temáis, dice el versículo número 22, no temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y este versículo 22, hermanos, debería subrayarse, aprenderse y colocarse en alguna parte de la casa para recordar que en los momentos más difíciles el Señor pelea con nosotros. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Versículo 23. Entramos ya al final de este capítulo. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, esta es la oración de Moisés. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y aquí termina la oración. Dice, Señor, permíteme ver ese territorio. Tú eres bondadoso, tú eres bueno, tú eres el único que ha dado promesas y ha cumplido de tal manera que le darás a tu pueblo posesión. Permíteme ver el territorio. Y Moisés habla de que Dios le dio la respuesta. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Sí le escuchó, pero, Moisés le pidió algo al Señor y Dios no satisfizo la demanda de su siervo. Y ya aquí hay otra lección para nosotros, hermanos. Nosotros no somos nadie para exigirle nada al Señor. No somos nadie para exigirle nada. Aunque Dios nos da valía,
Somos su especial tesoro porque dio a su Hijo por nuestra salvación. Nosotros tenemos que ser humildes y pedir que se haga su voluntad. No exigir. Moisés pidió y Dios se lo negó. Por eso él expresa, Dios no me escuchó. Sí lo escuchó, solo que no satisfizo su demanda. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ya yo dije lo que iba a pasar, Moisés, no insistas más. Cuando Dios nos dice no, es no y punto, y ya. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oriente y al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos en el valle delante de Bet-peor. Pero Dios le hizo que Moisés sí viera la tierra. Por supuesto, Dios tenía un plan más grande para Moisés que él en ese momento no sabía. Y hay planes que Dios tiene para ti y para mí, que quizás desconocemos, aunque Él nos los ha revelado a través de su palabra. Que veremos cosas grandes y ocultas que en este momento no conocemos, que clamemos a Él, pero que por sobre todo pidamos que se haga su voluntad, porque su voluntad siempre será la mejor. Recordar nuestra historia es entender nuestro presente y es proyectarnos al futuro. No tenemos nada que temer al pasado a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en la historia pasada. Cuando repasamos no solamente la historia del pueblo de Dios, o la historia del cristianismo, o la historia de nuestra iglesia, si registramos nuestra propia historia personal, y vemos cómo Dios nos ha ayudado, en los momentos de dificultad nuestra fe se fortalecerá y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que me puedas acompañar en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.